días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos, alumnos, compañeros maestros que ven este video o público en general que de alguna manera ven este video en la red social, ya que alguno de mis contactos del Facebook lo pudo haber compartido en su perfil, pues les saludo con mucho gusto. Para estas personas que no me conocen, me presento muy brevemente. Mi nombre es Jorge Gasque Hernández, tengo la licenciatura en filosofía, bueno, pues apenas soy un iniciado, ¿no?, en esta rama, y actualmente estoy estudiando la maestría en innovación de la escuela en la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, el motivo de este video que presento es para compartir los conocimientos que yo les pueda ofrecer a ustedes y que espero que sean de su ayuda. Este trabajo que quiero darles a conocer es un pequeño ensayito que elaboré y lo titulé La educación basada en estándares. Esta educación basada en estándares es la educación que se rige hoy en día en nuestra querida nación. Bien, para abordar este tema abarco 8 pequeños puntos muy breves, espero ser entendible para ustedes. Bueno, el primer punto que vamos a abordar lo titulo La educación y maestros títeres del sistema político. Hoy en día la educación mexicana ha sido muy criticada y muy devastada por la figura del maestro. No hace mucho pues vimos en las noticias plagados de los maestros en plantones, la manifestación de los maestros, por el rollo de la reforma educativa que se presenta. De tal manera que anteriormente todos los alumnos querían ser maestros, ¿sí? Ahora la mayoría de los alumnos no quieren ser maestros. ¿Eso de qué nos habla? De que la figura del maestro pues ha ido en declive, ¿sí? Se le ha tenido cierta desconfianza. Hay de todo, ¿sí? Hay maestros muy buenos, maestros que nos hace falta cierta experiencia, pero que a lo largo de la vida pues vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo, no podemos generalizar y tachar del todo a los maestros, ¿no? De tal manera que esto hace que nosotros le echemos la culpa a los maestros, de que los alumnos a qué van a la escuela, si nomás son relajientos, si no aprenden, si no ponen atención, de que no se les deja tareas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se le culpabiliza de un sinfín de cosas. Pero el maestro no solamente es el responsable de que suceda esto, sino quien también es responsable de esto es el sistema educativo que llevamos hoy en día. ¿Por qué? Porque no se tiene un objetivo claro, ¿sí? De tal manera que el maestro pues hace su mayor esfuerzo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ayudar a los alumnos. Bien, se dice que la educación que se tiene en México es por competencias, pero desenmascarando un poquito el hilo, no encontramos otra cosa más que una educación basada en estándares, pues al hacer palpable que muchas empresas vienen a nuestro país a invertir, piden personal con cierto perfil. Por consiguiente, la escuela generadora de ideas y la aniquiladora de las mismas es que se va a encargar de realizar estos productos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un perfil pues es un estándar, ¿sí? De manera que este perfil se va enmarcando en el sentido de qué debe de aprender y qué no debe de aprender el alumno. En pocas palabras, la educación mexicana es manipulada según el interés político y económico que se rige en el país, ¿sí? Últimamente se han buscado modelos educativos para que respondan a las necesidades de los alumnos y al buen aprovechamiento del trabajo en las aulas, lo cual ha generado en la actualidad
que la educación no tenga un rumbo claro, ¿sí? Ya que al estar poniendo en cada sexenio o bien en cada determinado tiempo de periodos un nuevo modelo educativo, pues ha generado confusión, ¿sí? Pues son tan rápidas y confusas las reformas educativas que se hacen que no se entienden, ¿sí? O que no se sabe qué es lo que se pide. Nosotros aquí señalamos una cosa que al menos para mí es muy importante. La escuela es generadora de ideas, pero al mismo tiempo es aniquiladora de ideas. Cuando los alumnos están en preescolar, son creativos, son dinámicos, pero conforme van avanzando en el estudio, cada día son menos creativos. ¿Por qué? Porque el estándar aniquila la capacidad de razonar, aniquila la capacidad de reflexionar. Por eso hoy en día a los alumnos les cuesta el pensar, les cuesta el escribir, les cuesta el leer, porque el estándar da lo práctico. Por lo tanto, el maestro es un títere del sistema político y económico del país. Porque si tu sistema político y económico me pides que enseñe tal o cual cosa, no lo puedo hacer en la vida real. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no responde a las necesidades de los alumnos, no responde a las exigencias, ¿sí? Por eso el maestro es un títere. Si no funciona, adiós. Si funciona, te quedas. Si cumples con el estándar, si cumples con el perfil, aquí sigues trabajando. Si no, ahí nos vemos, ¿sí? Y esto sucede también en las aulas. ¿Cuántos alumnos salen de la escuela porque dicen, este no tiene la capacidad o simplemente no cumple el perfil y por lo tanto hay que echarlo de la escuela, ¿sí? Ese es un estándar. Bien, el enfoque de la educación en estándares, tenemos que es netamente sistematizado, ¿sí? Aquí entramos en el segundo temita, el enfoque de los estándares. Es algo sistematizado. Eso quiere decir que marca los contenidos y soluciones a los problemas cognitivos. Para ello, el Centro de Información y Recursos para Padres de Massachusetts señala que el estudiante puede alcanzar niveles más altos si, en primer lugar, las expectativas se fijan un nivel más alto para los alumnos. 2. Para los estándares se definen con claridad. 3. Se diseñan y ofrecen de tal manera una enseñanza que apoye el logro de todos los estudiantes. Y 4. Las escuelas y los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio rendimiento. En un estándar, la solución siempre va a ser la misma, como en las matemáticas. 2 por 2 es 4, allí tenemos un estándar y esa respuesta nunca va a cambiar. Pero los estándares no entran en todas las ciencias, ¿sí? A lo mejor en las ciencias exactas sí está bien utilizar los estándares, pero ¿qué pasa con las ciencias de humanidades? Que se necesita un poco más de reflexión. Por ejemplo, en la historia, ¿sí? Un estándar a lo mejor puede ser aprenderte el nombre del personaje que inició la independencia de México, o aprenderte la fecha de X evento. ¿Para eso sería el estándar en la historia? Cuando a lo mejor la historia nos va a ayudar a comprender el pasado para vivir el futuro, para vivir el presente, y ver hacia el futuro. Por eso podemos decir que los estándares no son más que un sistema, algo sistemático, ¿sí? Que nos hace ver hacia un solo rango.
hacia un solo camino. Bien, si desglosamos pues punto por punto, encontramos una gran diferencia con la realidad y con la personalidad de cada alumno. Pero más que eso, encontramos un déficit en la educación porque no se cumple con sus cometidos. En primer lugar, podemos cuestionar cuál es el nivel más alto que pueden alcanzar los jóvenes, ¿sí? A saber, ¿qué impacto genera el estándar si solo el estudiante va a memorizar sin reflexionar las respuestas? ¿Sí? Parece ser que lo más alto que puede alcanzar el alumno no es otra cosa más que si estuve mal esta respuesta, me la memorizo para que cuando me vuelvan a presentar el examen, ya sé cuál es. Lo más alto que puede alcanzar el alumno es darse cuenta de las respuestas malas, corregirlas para que cuando se les vuelva a presentar el examen, las pongan adecuadamente. ¿Por qué? Porque el estándar no va a cambiar. Bien, en segundo lugar, tenemos que los estándares no están al 100% claros, o mejor dicho, para quien los diseña sí, pero para los alumnos es muy difícil de codificarlos, ya que los maestros tienen diversas metodologías para transmitir el conocimiento, y si a eso le agregamos la siguiente cuestión de ¿qué pasa si un maestro no le da la suficiente importancia a un tema, ¿sí? Porque supone que ya tiene nociones y ve el tema pues muy rápido, de tal manera que cuando se llega a la prueba estandarizada llamada enlace, bueno, que ahora ya se le va a cambiar el nombre, y viene ese tema que el maestro no profundizó, ¿allí qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con el alumno? Simplemente pues va a estar mal, ¿sí? Porque si el maestro ve que ya tiene las nociones suficientes, el alumno, y no lo profundiza, pues allí ya valió el alumno. O desde el otro punto de vista, ¿qué tal si el maestro sí le dio profundidad y le dio importancia? Pero ¿qué tal si el alumno no puso la suficiente atención y viene esa pregunta? Allí ya falló el estándar. Ahora, se plantea la pregunta, ¿sí? Pero hay múltiples soluciones de ese problema, ¿sí? ¿Y qué tal si una de esas soluciones no viene? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí con ese estándar? Simplemente no nos hace dar, o más bien el estándar nos hace dar cuenta de que no avanzamos nada, ¿sí? Bien, pues allí no se cumple con la meta de ser claro para el alumno, porque no va a saber qué responder, o bien puede ser un conocimiento no trascendente o significativo para el alumno, aun cuando lo hayan profundizado, ya habíamos mencionado, ¿sí? Por lo tanto, en tercer lugar, encontramos que el único apoyo que ofrece es ver que el alumno pues no conoce nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa solución que él vio en la escuela o le hizo ver el maestro, pues no viene allí, va a decir, pues no estoy aprendiendo nada, ¿sí? Porque al estar frente a una prueba estandarizada, solo se tiene una valoración cuantitativa y no reflexiva. Si tú sacaste de 100 respuestas 90, pues vas muy bien. Pero ¿qué tal si pasaste, si nada más respondiste 10 preguntas? ¿Sí? ¿Allí qué pasó? Pues simplemente pues no sabe nada, ¿no? Por ello, cuando el alumno pasa de grado, se encuentra con cada laguna cognitiva, ¿sí? Ya que el contenido de las materias no es meramente, cuantitativas, ¿sí? Y aquí lo que se está dejando a un lado es ver lo cualitativo de las materias, ¿sí? La reflexión, el pensamiento lógico, ¿sí? Se está dejando a un lado la reflexión.
Más de alguno pues podrá señalar que las pruebas estandarizadas vienen lecturas de comprensión y que favorecen al análisis, a la reflexión, pero si observamos detenidamente las preguntas, encontramos las siguientes. Preguntas de comprensión. ¿Cuántos personajes hay en la lectura? ¿En dónde se desarrolló la trama de la lectura? ¿De qué color era el perrito que sale en la lectura? ¿Sí? Si respondemos esas cosas que de alguna manera son cuantitativas, el alumno comprende al 100. Pero no vienen preguntas de ¿qué interpretas? ¿Qué te dice a ti este poema? ¿Qué te dice a ti este cuento? ¿En dónde le encuentras una aplicación para tu vida existente? No lo hay. Esto es por mencionar algunas preguntas de lecturas de comprensión que vienen a las famosas pruebas enlace. La estandarización no favorece al conocimiento, ¿sí? Por último y en cuarto lugar, encontramos que sí le ayudan al alumno, pero ¿a qué le ayudan? Habíamos dicho, a ver sus errores. Pero en el fondo, ¿cuál es la enseñanza? Solamente que se fijen las respuestas incorrectas para que cuando se le vuelva a presentar nuevamente esa prueba estándar, ya sabe qué responder, ¿sí? Y ahí tenemos a los maestros de secundaria y de primaria que desde el mes de enero empiezan a preparar a sus alumnos para las pruebas de enlace, ¿sí? Ya lo tienen a los chiquillos. Consíganse las de cuarto año para ver qué es lo que va a venir, para que no les vaya mal, para que a mi maestro no me vaya mal, ¿sí? Porque quizá yo, maestro, los estoy enseñando a reflexionar, los estoy enseñando a analizar, a pensar, a criticar, a proponer. Y un estándar no te hace eso. Un estándar te esquematiza, te encuadra y esto tienes que hacer, ¿sí? Siguiendo estos pasos. Bien, lo que se ve con una educación estandarizada es que se quiere homogeneizar el pensamiento del hombre, lo cual implica el no generar hombres de reflexión. Todo ello tiene un trasfondo político, puesto que al gobierno le conviene tener una población única en el pensamiento, porque así es más fácil regirla y generar solo máquinas de conocimiento para su mayor manipulación o mejor manipulación. Se deja a un lado el generar verdaderas personas humanas. Se deja a un lado el hacer personas de reflexión y de análisis, ya que el estándar solo se limita el pensamiento. El estándar lo limita. ¿Qué es lo que favorece una educación estandarizada? No favorece otra cosa más que la memorización y ya, ¿sí? No favorece algo más. No favorece la reflexión. 2 por 2 es 4 y apréndete de memoria y no pasa nada. Tú puedes seguir adelante. Bien, entramos en el tercer temita, que es la conceptualización de la educación en estándares. Siguiendo pues con nuestro análisis, hay que centrar nuestra atención a la definición de estándares. El Centro de Información y de Recursos para Padres de Massachusetts nos dice que el estándar es lo que se debe de aprender en cada grado o durante ciertos grupos de grados. Quiere decir que el conocimiento lo encajonan y con ello vienen los famosos perfiles que los alumnos tienen al terminar un grado. Sí es importante señalar con qué cualidades y con qué virtudes corresponden en cada grado, pero pues no podemos meter a los alumnos en una camisa de fuerzas y decir que en primero de primaria ya todos los alumnos deben de saber leer y escribir, ¿sí? El estándar deja a un lado el proceso de conocimiento de cada uno de los individuos, ¿sí? Que les enseñemos lo mismo, el conocimiento no va a ser significativo para todos los alumnos,
¿sí? Cada alumno ve qué conocimiento le va a servir a sí mismo, ¿sí? Si vemos los valores en ética, ¿sí? Vemos los valores en ética, el respeto, la tolerancia y demás, vemos en el listado, ¿sí? Como los 10 mandamientos de la ley de Dios, y apréndaselos, y esos son de memoria, va a decir el alumno, no, es que a mí de todos esos 10 valores que me estás enseñando, a mí nomás me interesa uno, el respeto, y ese se va a enfocar, ¿sí? El estándar, ¿qué es lo que hace? Apréndanse esto de memoria, eso es lo que les va a servir. Deja a un lado el proceso de conocimiento de los sujetos, deja a un lado ese aprendizaje significativo de cada uno de los alumnos. Y si a esas vamos, ningún alumno sale con el perfil señalado, ¿sí? Por los estándares, ya que encontramos alumnos en universidad que no saben leer e indica la educación estandarizada que deben de aprender a leer en primero y segundo año de primaria. ¿Qué sucede pues en estas situaciones, no? El saber leer no solamente es el decir 1000 palabras por minuto. El saber leer implica el comprender qué es lo que estamos leyendo, ¿sí? Interpretar, ¿sí? Hacer una hermenéutica de la lectura que se está haciendo, ¿sí? Considero que la educación en estándares pues no tiene en cuenta que está trabajando con personas y no con máquinas que se ajustan a los hilos políticos y económicos que persigue el gobierno, puesto que una solución para que el hombre responda a la política pues es por medio de la educación, para que el presidente en turno le sea más fácil regir, y esa educación estandarizada pues favorece a eso, favorece a cegar al hombre, y lo peor que hace es cosificarlo. ¿Qué es el cosificarlo? Pues hacerlo una cosa, ¿me sirves? Sigues, ¿no me sirves? Pues te desecho, sin importar las situaciones familiares o emocionales que estés viviendo en el momento. A una empresa, ¿qué le sirve? Aquel hombre que hace bien 80 latas de chiles, por ejemplo, o aquel hombre que hace 100. Pues lógicamente al hombre que hace 100. Si quizá el hombre de 80 tenga a su mujer enferma de cáncer, eso no le importa a la empresa. ¿Sabes qué? Me produces menos, pues adiós. Me produce 100, continuamos adelante. Eso es lo que hace el estándar, cosificar, ¿sí? ¿Sí? Ajustar, encajonar a las personas, como los caballos de carrera, ¿no? Que llevan sus viseras, ¿no? Eso nos hace los estándares, ¿no? Ir allí a un caminito, ¿no? Y no te salgas de la línea porque ya estás mal, ¿sí? Y si te sales de la línea, pues ya allí valió que eso es. Bien, seguimos con esta investigación acerca de la educación en estándares que se sigue aquí en México, y en este análisis que estamos haciendo tenemos que desde la filosofía se define un estándar, pero en el rango de la ciencia experimental y de la ciencia neopositivista, sí, que son todas estas ciencias exactas como la matemática, la química, la física, en donde sí se puede tener el mismo resultado y en donde sí se pueden manejar opciones, ¿sí? Cosa contraria que sucede con las ciencias sociales. La sociedad sabemos que está en un constante movimiento. Un mismo problema social tiene muchas soluciones. Ahora, si Estados Unidos, si España, Europa tienen problemas sociales y México tiene algunos semejantes problemas sociales, la solución que ellos tomen no va a ser la misma para México, porque en primer lugar no se tiene la misma realidad, no se tienen las mismas condiciones, ¿sí? Por eso decimos que en las ciencias sociales no se puede aplicar al 100% los estándares. Bien, el estándar, desde mi punto de vista, creo que se aplica en lo técnico y en lo científico, ¿sí? No en todas las materias, porque no se puede inferir de qué sirve
el ir a la escuela si solo debo de aprenderme tal o cual cosa? Es decir, ¿qué se da con el estándar, con el cumplimiento de perfiles? Pues mejor dame una guía, ¿sí? Si lo único que le interesa al país de México es salir en los primeros lugares de las pruebas enlace o de las evaluaciones a nivel internacional, pues solo démosle guía a los estudiantes, que se la aprendan de memoria y que la presenten en el día del examen. Eso es lo que favorece el estándar, ¿sí? Solamente ver cuántos resultados, cuántas opciones, cuántas palomitas tienen los alumnos, ¿sí? No nos ayuda en más, no nos da otra referencia más. Eso es lo que yo veo desde mi punto de vista, ¿no? Que se le pierde el sentido a la escuela. ¿Para qué voy a la escuela si no tengo el perfil? ¿Sí? ¿Para qué estudio si no voy a tener el perfil que me pide tal empresa? ¿Sí? He ahí el daño que se le está haciendo a la educación. Bien, continuamos con nuestro cuarto punto, que es sobre el currículum en los modelos educativos. Aquí el currículum es muy importante para nosotros los maestros, porque el currículum pues es la guía, ¿sí?, que nos va a nosotros alimentando para dar a luz a los conocimientos de los alumnos. Pero aquí el currículum también lo maneja el Estado, ¿sí? Anteriormente habíamos dicho, la escuela es la solución de los problemas sociales, ¿sí? Si nosotros queremos que la sociedad sea liberadora, por decirlo así, ¿qué empiezan a meter? Pues temas de índole liberal, ¿sí? Si queremos que la sociedad apruebe el noviazgo de homosexuales, por decirlo así, ¿qué es lo que se empieza a meter? Pues temas referente a los sexos o a las preferencias sexuales, en la educación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Se empiezan a buscar ciertos focos, ¿sí?, que forjan el contenido. ¿Para qué? Para que la sociedad o para que los alumnos, cuando convivan con la sociedad, sepan moverse. De ahí entonces podemos entender lo que Rousseau en su libro del Emilio de la Educación señala, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, ¿sí? O lo que dice Thomas Hobbes en su libro El Leviatán: el hombre es el lobo del hombre, es decir, el hombre a sí mismo se aniquila. Y eso es lo que hace el currículum, ¿sí? Echar allí a pelear a la sociedad, esquematizar el pensamiento humano, ¿sí? Pero más allá de esto, nosotros podemos preguntar en primera instancia: ¿los contenidos que se ven en las escuelas responden a las necesidades de los alumnos? ¿Responden a las necesidades de la comunidad? ¿Sí? Pues parece ser que no. Al único que responden es al sistema económico y político, ¿sí? Ahora bien, al currículum, al temario, para darme a entender, le podemos hacer las siguientes preguntas: ¿quién lo elabora? ¿Cómo lo elaboran? ¿Para qué lo elaboran? Y, para mí la más fundamental, quienes están elaborando el currículum, ¿conocen la realidad mexicana? ¿Sí? ¿Conocen la realidad mexicana? ¿Conocen los problemas sociales mexicanos? Pues parece ser que muchas veces no, porque el currículum a lo largo del semestre, el docente lo va transformando. Pero ahora, ¿qué sucede? Para ver si el docente cumple o no con este currículum, vienen pues las famosas evaluaciones, ¿no? Para ver si se cumple o no se cumple con estos perfiles. De tal manera que si el currículum dice que se aprendan los colores, que el niño de primero de primaria salga leyendo, pues el maestro va a hacer circo, maroma y teatro
para cumplir lo que dice el currículum, sino simple y sencillamente, maestro, adiós, muchas gracias, que te vaya bien, no me serviste. ¿Sí? Porque volvemos a repetir, se eliminan los procesos de conocimiento de cada individuo. ¿Sí? Todos queremos que el corte sea igual. ¿Sí? De ahí entonces que para que el maestro pueda cumplir con el currículum y el maestro salga bien librado de esto, pues se preocupa por enseñar lo que el currículum establece, cuando él sabe en primera instancia que no cubre las necesidades de sus alumnos. ¿Sí? No las cubre. ¿Sí? Por eso vemos a tanta gente desempleada con un título profesional. Bien, de tal manera que en nuestro quinto punto de reflexión tenemos los cursos y estrategias en la educación estandarizada. ¿Sí? En el estándar, a fuerzas, se tiene que dar ese conocimiento. Si nos dicen, tienes que pensar en verde, quién sabe cómo le vayas a hacer, qué cursos, qué estrategias, qué planeaciones, qué secuencias didácticas tengas que llevar, pero tienes que hacer que el alumno piense en el color que te dice. Si no, vas mal. Si no, no estás cumpliendo con el estándar, no estás cumpliendo con el perfil, y tu escuela no es una escuela de calidad. Que es otro tema que se está vendiendo aquí. Se está viendo con esto en la educación como una empresa, a los alumnos como meros productos. Escuela de calidad. ¿Qué es la calidad en primera instancia? ¿Qué se entiende por calidad? ¿Sí? ¿Qué es una persona de calidad? Desde mi punto de vista y leyendo un poquito a Aristóteles, podría decir que no hay personas de calidad, solamente hay personas virtuosas, ¿sí? Que son personas prudentes, que saben discernir entre lo bueno y lo malo, que critican lo malo que están viviendo, que proponen al mismo tiempo. ¿Sí? De ahí entonces que pasemos al sexto punto, las evaluaciones como verificación de conocimiento en una educación de calidad. ¿Sí? Aquí es lo que mencionábamos con anterioridad. Para verificar que en verdad se dio ese conocimiento, surgen pues las famosas evaluaciones que los alumnos pues le tienen un pavor inmenso, ¿no? Que arrojan como resultado el rendimiento de las escuelas y de los estudiantes. Esto es el cuarto paso de la educación estandarizada. Según aquí se presenta un resultado real de la educación, con ello se infiere el nacimiento de las escuelas de calidad. Es decir, yo me doy cuenta que en tu prueba enlace, ¿sí?, de un ejemplo de 50 alumnos, la mayoría contestó el 50%, tu escuela pues es de media calidad. ¿Qué es lo que hace? Pues manda a los docentes, manda a los maestros a ciertos cursos, o inventa estrategias que lleven a los alumnos a subir su nivel de memorización, para que cuando se les vuelva a presentar la prueba, pues de 50 suban a 80 y sean escuelas de calidad. Pero la calidad en lo particular no solamente es en el memorizar, sino en el reflexionar, en el criticar, en que el sujeto sea capaz de trascender, ¿sí? Por consiguiente, ese resultado real es solo si cumplen con los estándares marcados en las evaluaciones, lo cual significa que las escuelas que no los lleven a cabo simplemente están desfasadas y no es escuela de calidad porque no cumple el perfil. Es lamentable el lado limitable que se presenta en este tipo de educación, porque la calidad no se centra en que sepan tal o cual cosa, sino que formen personas verdaderamente humanas y libres. ¿Sí? Humanas y libres. Podemos decir
Tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, ¿te sientes libre? ¿Te consideras libre? ¿Te consideras humano? ¿Sí? El ser humano, dice Ortega y Gasset, o quien es humano, practica la alteridad, la preocupación por el otro. Es consciente, la persona libre es consciente. En palabras de Aristóteles, es prudente. En definitiva, pues el sistema de estándares es muy precario, pero al mismo tiempo insiste en que a marchas forzadas deben de tener ese conocimiento. Por ello, una fase de esta educación consiste en usar esos resultados para hacer mejoras, en el cual se debe desarrollar ese conocimiento y habilidades que el alumno no logró, ¿sí? Vete a cursitos de regularización para que pases esos conocimientos, ¿sí? A lo mejor le fue mal en el examen, pero pues sabe más que el alumno que sacó 10, ¿sí? Ahí no hay estándar, ¿sí? No hay estándar para el proceso cognitivo de cada uno de los individuos. Por ende puedo decir lo siguiente, que el estándar no comprende y no toma en cuenta que el alumno tiene un proceso y que según eso, ese proceso de conocimiento del alumno va a ir forjando su propio conocimiento. No podemos forjar a un sujeto a aprender obligadamente una cosa, ¿sí? Porque el sujeto, a partir de su experiencia, va a saber si le va a servir o no le va a servir eso que se le está adquiriendo. Dice aquí el programa de educación individualizado, la IEP, basado en los estándares de conocimiento y habilidades esenciales del estado de Texas, señala lo siguiente, que las metas basadas en los estándares son anuales y se pueden medir, obviamente, ¿sí? Cuando tú terminas primero de primaria, sales con un perfil, para pasar a segundo de primaria te piden otro perfil, y así, terminas primaria, sales con cierto perfil y pides cierto perfil para entrar a la secundaria, a bachillerato y así a cada uno de los grados. ¿Son metas anuales? ¿Se pueden medir? Sí, pero ojo, a veces los perfiles ni siquiera coinciden, ¿sí? Porque cosas que se deben de ver en secundaria a veces no se ven en primaria o se ven muy rápido, y cosas que no se ven, que se tienen que ver en secundaria, se están viendo de nueva cuenta en preparatoria. ¿Por qué? Porque los perfiles no coinciden. Volvemos a lo mismo, porque estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con máquinas. Dice, las metas, en segundo lugar, las metas anuales describen lo que se puede esperar de un niño con una incapacidad razonable esperada y que puede lograr en un periodo de 12 meses, es decir, de un año. Pues obviamente, si Chuchito Pérez en su prueba enlace de 100 respuestas obtuvo 50 correctas, pues obviamente que para el siguiente año se va a esperar que suba el número de respuestas correctas, ¿sí? De 50 a 80 o a 100, ¿sí? El número que sea. ¿Por qué? Porque se va a estar insistiendo. Mira, Chuchito Pérez, estas preguntas van a venir, estas son las respuestas, apréndetelas de memoria. Así de sencillo, ¿sí? Por eso les decía con anterioridad, pues mejor hay que darle una guía al alumno con las respuestas, que se las memorice y tal día presentas tu examen y pasas. Así de simple y de sencillo. En tercer lugar, señala la IEP que las metas se pueden medir porque tienen un plazo, ¿sí? Tienen condiciones y criterio para ser medidas. Pues obviamente, ¿sí? Obviamente se pueden medir, pero pues a veces el plazo es nulo, ¿sí? ¿Por qué es nulo o es incierto?
porque de 50 temas que tienes que ver en un semestre, a lo mejor nada más ves 30, ves 40. ¿Qué pasa con el resto? ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto? No puedes pasar de una suma a una multiplicación si primero no conoce o no sabe sumar bien. Lógico que allí te tienes que detener más como maestro, ¿sí? Por eso el estándar nosotros lo vemos como algo que no sirve para nuestras necesidades. En cuarto lugar, dice: lo que se debe considerar en el comité de admisión, revisión y rechazo es que se debe indicar lo que se debe de hacer para medir el comportamiento de la meta. También se debe de llegar a la misma conclusión si distintas personas lo miden. Por consiguiente, permite el cálculo del progreso que representa y se puede medir sin información adicional. Se está midiendo con el estándar la conducta. ¿Cómo se puede medir la conducta? Si cada persona tiene una personalidad diferente, ¿sí? ¿Cómo se puede medir el progreso de una persona si su forma de pensar es muy diferente? Lo cualitativo no se puede medir, y la persona se maneja más en el rubro cualitativo, ¿sí? Cualitativo, es decir, se manejan las cualidades, se maneja en la reflexión, en el análisis. Hoy en día nos enfrentamos con chicos en bachillerato que se les vuelve a dar las materias de lógica, de filosofía, de historia, pues para precisamente generar otra vez ese hábito de la reflexión, del pensamiento. Y cuando les dejan un escrito, aunque sea de una cuartilla, les cuesta mucho llenar una cuartilla. ¿Por qué? Porque el estándar no te hace pensar, no te hace escribir, solamente te hace subrayar, encerrar, colorear, tachar, porque las respuestas ya están dadas. Por eso al alumno le cuesta el pensar. Y aquí que pasamos al séptimo punto, donde las metas y los objetivos en la educación de estándares. Muchas de estas metas nosotros encontramos que no son claras, no se sabe el rumbo, ¿sí? Entra un presidente que es economista, pues va a apoyar más a las materias de contabilidad. Entra un presidente que es ingeniero, pues va a apoyar más a las matemáticas. Entra un presidente, no sé, a lo mejor que es historiador, a lo mejor le va a dar más importancia a las ciencias sociales, ¿sí? No se tiene una claridad en los estándares, no se sabe qué es lo que se está pidiendo. Si hoy llega la Honda aquí a Celaya, pide cierto perfil, pero si se va, ¿qué pasó con toda esa gente que quedó despedida y que trabajaba en esa empresa? ¿Qué va a pasar con la gente de ese perfil? ¿A dónde se va a ir? Si Celaya no tiene la infraestructura para armar una empresa de tal magnitud. No se tienen objetivos claros. Parece ser que el estándar solamente es momentáneo, responde a la necesidad del momento, ¿sí? Bien. Por último, tenemos el octavo apartadito, que es estándares o competencias en el Plan 2011. En el Plan 2011, si ustedes lo pueden leer, encontramos una serie de errores o de incongruencias en donde se señala que la educación en México no es en estándares, es en competencias. ¿Pero qué son las competencias? Para Noam Chomsky, una competencia es la habilidad que se tiene para hablar, ¿sí? Que se tiene para la lengua, para la gramática. Y aquí entendemos como competencias los conocimientos que el alumno va a desarrollar
o las capacidades o las cualidades que el alumno ya va a desarrollar en esa actividad. Pero ojo, en lo personal, esa cualidad, esa virtud, el sujeto ya la trae. Para mí las competencias no hacen otra cosa más que llenar tu formatito de plan quincenal, donde tienes que llenar las competencias que el alumno va a desarrollar, cuando a lo mejor el alumno ya las trae desarrolladas, ¿sí? Ahora, las competencias que se manejan en el plan del 2011 no vienen a ser más que otra serie de estándares, ¿sí? Otra serie de estándares. Le dan el plan de estudios 2011 al maestro y les dan las competencias que deben de desarrollar según el contenido del plan de estudios, ¿sí? Si ves el tema de la lectura, lee palabras de 3 sílabas. El alumno tiene que leer palabras de 3 sílabas o desarrollará la habilidad de leer palabras de 3 sílabas. Y allí viene en el manualito, que lo que se hace es copiar y pegar ese estándar que se me está marcando, ¿no? Ya se le hizo una entrevista con respecto a la reforma educativa al secretario de Educación. La entrevista la realizó en su noticiero Loret de Mola. Le pregunta al secretario de Educación, al secretario Emilio, sobre la reforma educativa, sobre cómo se va a evaluar a los maestros. Él señala una palabra muy importante, al menos para mí. Ustedes pueden checar esto en internet, en YouTube, el video, le ponen entrevista de Loret de Mola al secretario de Educación y allí les va a aparecer, ¿no? En primera instancia, cuando vi ese video que se inspiró en este octavo y último capítulo, se vio que ni el mismo secretario sabe el rumbo que va a tomar la educación. No sabe ni cuántos maestros hay, no sabe cuántas escuelas hay, cuántas escuelas han cerrado, cuántas escuelas sí tienen maestro. Habla de puras aproximaciones. Y cuando le pregunto sobre el tema de evaluar a los maestros, él dice, se le llama evaluación para no decir estándares. Se les llama competencias para no decir estándares. Ahí nos damos cuenta de que la educación de competencia no es otra cosa más que estándares. Y esto se refleja en el plan de estudios 2011. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, y van a ver puros estándares, perfiles que el alumno debe de tener en todos los temas, ¿sí? En todos los temas. La competencia es un estándar. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Memorizando. Sí, y una escuela de calidad es aquella que saca al 100% los resultados de la prueba enlace. En conclusión, hay que tener en cuenta un sistema educativo auténtico para México, ¿sí? Se han traído sistemas educativos, sí, pero de otros países, en donde ni siquiera tienen la infraestructura, ni la cultura, ni la realidad que en ellos se vive, ¿no? Un ejemplo, si en Estados Unidos ahorita es el primer lugar en educación, pues tráete el modelo educativo de Estados Unidos y pum, lo plasmamos aquí, medio lo ajustamos y llórale. Si ellos les dio resultado, a nosotros también nos debe de dar resultado. Y no es así. El sistema educativo debe de ser auténtico, debe de responder a las necesidades mexicanas, debe de responder a las necesidades de cada uno de los estados y municipios y hasta, ¿por qué no?, hasta de las rancherías, ¿sí? Algo que yo propongo es educar por medio de la estética. Sabemos que se maneja en el ramo de la belleza, ¿sí?, sobre el juicio de la belleza. Pero ¿qué es lo que nos generan las obras de arte? Precisamente el ser libres, el ser reflexivos, el ser conscientes.
el crear, el proponer, el transformar, el innovar, cosa que hoy no se ve. Se innova así en la tecnología, pero en el pensamiento, ¿dónde está? ¿Dónde está la innovación? Es muy poca. Se le da más apoyo a lo técnico que a lo reflexivo, ¿sí? Ahora bien, por medio de la obra de arte nosotros podemos conocer a una cultura de un tiempo y de un espacio determinado, sin ir precisamente a los antecedentes de dicha cultura, porque en las obras de arte se comprende a sí mismo el hombre. Allí se ven las necesidades que tuvo en tal momento y que a lo mejor puede vivir hoy en día. ¿Por qué? Porque el ser del hombre, el ser del artista, se queda plasmado en la obra de arte. Y como la hizo un hombre, yo que soy hombre, puedo entender lo que el artista plasmó en esa escultura, en esa pintura, en esa arquitectura, en esa poesía, en esa canción. Y que tuvo vivencias análogas a lo que yo estoy pasando hoy en día. Me comprendo a sí mismo, pero al mismo tiempo que estoy comprendiéndome a mí, comprendo a otras culturas, ¿sí? Y que gracias al impacto de la belleza, elevo mi ser a la contemplación más alta, ¿sí? Y cuando bajo de esa contemplación, adquiero dos cosas que señala Eugenio Trías: el amor-pasión, ¿sí? Bajo de esa contemplación, adquiero el amor-pasión. ¿Cuál es el amor-pasión? Son el amor, las ganas que tengo para alcanzar mis metas, y la pasión, cómo me desvivo, cómo me desgasto para alcanzar esa meta, cosa que hoy en día no se ve, ¿sí? El día de hoy apuesto que por medio de las obras de arte, por medio de la estética, podemos responder a las necesidades de cada sujeto, de cada pueblo, de cada estado, de cada municipio, por la subjetividad que se maneja, ¿sí? Por este cerco hermenéutico en el que entran las obras de arte. Bien, pues espero que les haya gustado, ojalá ya hayan visto todo el video completo, y de igual manera pues los invito, si quedó alguna interrogante, pues me la hagan saber y con gusto pues les puedo responder, ¿no? Estoy a su disposición para servirles. Esta es una pequeña reflexión acerca de la educación en estándares. Bueno, no una pequeña reflexión, dura una hora. Espero haber sido claro y también espero que les haya servido a ustedes, ¿no? Para quitarnos la venda y decir qué estamos haciendo con nuestro México, ¿no? Se está acabando la gente creativa, la gente innovadora, la gente pensante, la gente reflexiva, y se está retomando ciertas cosas, pero pues no al 100% como deben de ser, ¿no? De igual manera quedo a su disposición por si quieren abordar algún tema o desde el punto de vista de la filosofía de la educación, pues quedo a su disposición. Preguntas, comentarios acerca del video, pues háganos llegar, ¿no? Allí sabemos que en Facebook dice comentar, hay que dar clic, arrojar la pregunta o arrojar el comentario. Y vuelvo a repetir, ojalá que este pequeño video les haya servido a ustedes para comprender un poquito lo que viene siendo los estándares, sus pros y sus contras, y desde luego pues cabe advertir que este es mi particular punto de vista, ¿sí? Donde reafirmo y reitero que el estándar pues no nos lleva a nada, solamente nos lleva a la mera memorización, aniquila la reflexión, ¿sí? Aniquila toda la cualidad, toda la virtud que el hombre tiene, ¿no? Y es una pena, es una tristeza, y sí nos quejamos de que México no progresa, pero ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos todos para alcanzar ese progreso en la educación? Bueno, pues hasta luego, y se despide de ustedes su amigo Jorge Gasca. Hasta la próxima.